ahora sí. Muchos estudiosos han tratado de identificar esos factores que influyen en la economía y estamos hablando de una macroeconomía a un nivel alto, a un nivel nacional y la idea es poder identificar estos temas para poder darle una solución o si no darle un entendimiento a las afectaciones que tiene la inflación en nuestro país. Y bien comentaba la compañera, Fregoso creo que era así, que hablaba acerca de que una de las diferencias que recalca entre la teoría keynesiana y la teoría monetarista es el hecho de que la teoría keynesiana trata de darle poder a lo que son las instituciones públicas, dándoles una posibilidad de poder manejar pues la área económica de un país. Y esto al día de hoy, pues puede tener muchos factores bastante importantes, ¿no? No quiero decir ni buenos ni malos porque esta teoría keynesiana es la predecesora a la teoría monetaria. Es decir, si ustedes vieron en la teoría keynesiana nació en los 1930 por ahí y la teoría monetarista nació en el 1970. Es decir, en la teoría keynesiana surgió en un periodo muy fuerte de una crisis económica llamada, pues, la Gran Depresión, ¿no? Cuando, ni más eso pasó en Estados Unidos, cuando mucha gente rica perdió todo su capital, todo su dinero. Entonces, trataron de darle solución a estas cosas. Por ello, en un sentido, los que seguían a Keynes con su teoría keynesiana trataron de darle una solución diciendo que las instituciones gubernamentales deberían de tomar un papel más importante en la economía del país. Y así fue por un tiempo, pero luego salió contraproducente, ¿no? Como mencionaba ahorita la compañera, con algunas ambigüedades, algunos problemas es decir, le estaban dando el poder casi total económico al gobierno. Y ponte a pensar tú eso, darle el poder económico al gobierno de hoy de México. ¿Cómo sería? ¿Mm? Entonces, bien decía Fregoso que hay una diferencia una de las diferencias entre la teoría keynesiana y la monetaria es que la primera le adjudicó o le quería dar poder a las instituciones públicas para que hiciera su trabajo, pero en realidad hay otros factores que se tienen que considerar. Por eso abro el micrófono a quien guste para que nos diga qué otra diferencia notó entre estas teorías. ¿Qué otras cosas puedes notar? Yo noté, bueno, vi entre videos y lo que leí, que no se consideró la inflación. Ujú, Entonces, en el caso de cuando terminó de operarse, por así decirlo, con esta teoría, es porque cayó a tema la inflación. Entonces ya no supieron qué hacer con ella y entonces tuvo que entrar la siguiente teoría económica. ujú. No se consideraba, ¿no? Como tal. Es un Sí. buen punto. Velázquez, ¿tú querías comentar algo más? Ya me la ganó Fregoso, ¿no? Pero hay más, hay otras áreas que diferencian mucho ambas teorías. Que obviamente cada teoría, pues, o sea, no quiere decir que está totalmente mal, pero surgió por cierta razón en su contexto y su forma. Es decir, una nació en 1930 y la otra en 1970, por ahí, sin 40 años de diferencia. Entonces, no podemos decir que estaba totalmente mal la primera, ¿no? De la segunda, aunque ahora podemos intuir para dónde se dirigía. Márquez, Escobar o Flores, si quiere. Yo opino que, bueno, una diferencia entre otras es que, por ejemplo, en el monetarismo decían que la velocidad del dinero influía mucho, pero en la otra teoría, la keynesiana, decía que no tenía nada que ver la velocidad en que circulaba el dinero. Ujú. Es la fluctuación de efectivo, ¿no? Dentro del país. Entonces, creo que por eso la propia teoría monetarista se abarcaba mucho abarca mucho más bien, ¿no? Entre fórmulas cuantitativas para saber cómo es que se desarrolla la economía del país. Por eso es que lo dices bien, porque
La keynesiana no contemplaba esto. Y obviamente era una teoría que iba iniciando, pues. Vas iniciando con algo nuevo en medio de una crisis, no tienes todas las cartas sobre la mesa y por eso tuvo estos desfalcos de información, ¿no?, en su momento. ¿Alguien más, Escobar o Amaya, que quieran compartir qué diferencia encontraron entre lo que es la monetarista y la keynesiana? No, maestro, yo no. Mm, ok. Bueno, uno de los temas que también quiero recalcar entre los dos, lo mencionaban en, ¿dónde fue? En la teoría de Friedman con la teoría monetarista, ustedes mencionaban que unas frases muy interesantes, que es real, es decir, una de las desventajas, por así decirlas, de la teoría monetarista es que no repudia la desigualdad social. Escribía eso porque ahí estaba escrito. La ocupación del trabajo es inalcanzable. O, ¿qué otra parte? Bueno, el área laboral para el trabajador común no se contempla dentro de la teoría monetarista porque lo ve a un nivel mucho más grande macroeconómico, con empresas mucho más grandes y gigantes que la teoría keynesiana. Sí, una de sus direcciones o de sus propósitos con darle responsabilidad a las instituciones públicas era que en base a eso los trabajadores y los niveles sociales más bajos de los trabajadores en el tiempo de la teoría keynesiana lograran subir un poquito más su nivel económico, ¿no? Social en que vivían. Entonces, la primera teoría iba muy reflejada, muy directa a ayudar al trabajador común y corriente en ese tiempo. Y por eso tomó ciertas decisiones. Quería que el gobierno intercediera, ¿no?, en ayudar a las personas. También era un enemigo del desempleo, es decir, estaba totalmente en contra de que la gente tuviera desempleo. Keynes, con su teoría, afirmaba que todos podían hacer algo, todos podían trabajar y por lo tanto participar de la economía nacional. Y es como lo podemos describir de una forma más social, la teoría keynesiana. Lo que comentaban ustedes tres iba muy dirigido, no, ustedes tres hablan de la economía monetarista, pero Velázquez y Fregoso hablan de la keynesiana y iba de un lado más social para que la gente participara de ello. Sin embargo, pues es algo contraproducente pensar que la institución del gobierno, del Estado, tenga el total poder sobre la economía de un país, ¿no? Creo que tiene que ser un juego de ambos, tanto lo privado como lo público. Así que son teorías que se han desarrollado y que en base a ellas es que tenemos lo que tenemos hoy, como la macroeconomía, la microeconomía también de nuestro país. Entonces, considérenlo y sus preguntas van a ser usadas para el examen de la siguiente semana. Así que voy a compartir lo que es el final de la guía número 2 para llenarla y hablar sobre cómo afectaban estas dos teorías a lo que es México. ¿Va? Entonces, tomen sus guías, por favor. Voy a estar escribiendo sobre ellas. Vamos a leer bastante y vamos a hablar acerca de el efecto o antecedentes de la inflación en México. Tema 1.2. ¿Estamos todos ahí? Esta información que les comparto es un trabajo acerca del doctor José Luis Caballero del 2017. ¿Sí? Es un artículo que me atreví a tomar con sus cantidades y todo lo que expresa ahí. Lo pueden encontrar en internet. Pero es el más actual que encontré acerca de la inflación que ha afectado a México. Y dice lo siguiente. Voy a ir escribiendo aquí en la guía mientras ustedes pues llenan la información que voy a plantear aquí, ¿verdad? Para que todos estemos en la misma página. Dice, la inflación en México durante los 24 años del TLCA, es decir, el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Dice,
En 24 años, la inflación en México acumula casi, vamos a escribir la siguiente cantidad, casi 600%, lo voy a poner ahí con color, 600%, mientras que Estados Unidos y Canadá registran, obviamente, como es comparación, van a tener una cantidad diferente, y estos son 69 y 2, 52% respectivamente. Los productos que más encarecieron fueron los medicamentos, cigarros, combustibles y alimentos. El número es exorbitante, la diferencia es loca, es una locura pensarlo, pero en 24 años, con el Tratado de Libre Comercio que nos ha permitido llevar nuestro mercado a otros países y que su comercio también venga para nosotros, fuera de beneficio o muy lejos de ser beneficiados en lo particular, cada uno en su propio mercado, nos ha afectado mucho. Nuestra inflación ha subido un 600%. Y en Estados Unidos 69% y en Canadá 52% en 24 años, según los estudios del doctor José Luis Caballero. Entonces, vemos que este tema de la inflación para México es algo simplemente descomunal, algo realmente loco de pensar cómo nuestra economía está por los aires y sin embargo aquí estamos. Sin embargo, aquí andamos y seguimos pues sacando propuestas, ideas y hasta, a veces hasta magia para poder, poder vivir decorosamente y de una forma normal dentro de nuestra economía. Dice, desde 1994 hasta octubre del 2017, durante la vigencia del, y aquí vamos a escribir, Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá. Es lo que significa el TLC-CAN. Este tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y con expectativa de que los consumidores mexicanos tendrían acceso a mercancías de mejor calidad y precio, la realidad a la luz de esos 24 años de intercambio comercial es que la inflación en México en ese lapso acumula, aquí vamos a poner otra cantidad, acumula 698.5%, mientras que en Estados Unidos fue de 69.2%. Estoy marcando aquí las cantidades como van. Y en Canadá, lo que tenemos acá, en Canadá fue 52 cerrado, ¿no? Lo que tenemos aquí. 52% cerrado. En términos de crecimiento anual promedio de precios, se tiene que para México fue, es decir, dentro de nuestra propia economía, fue de 8.5, es decir, nuestro crecimiento en términos monetarios aquí en México. Para Estados Unidos fue, vamos a marcarlo aquí, de 2.2 y para Canadá fue de 1.7. ¿Qué es lo que difiere? ¿Por qué? Maestro, Sí, dígame. ahí en donde dice inflación en México, en ese lapso acumulado, ¿son 598 o 698? 598. Ah, ok. El primero es porque es como un redondeo. Casi llega Ok. casi, por eso dice casi a 600. Pero la realidad es 598. Gracias. Ujú. Como vemos, la inflación, bueno, fuera de inflación todavía, como vemos, el Tratado de Libre Comercio, que se supone beneficiaría a México en la dinámica de mercado entre estos tres países, ha afectado, y no precisamente porque los otros países sean malos y se han tomado ventaja de nosotros, que probablemente sí, sino la propia cultura y manejo interno de la economía de México ha sido lo que afecta a nuestra propia macroeconomía. No hemos sabido como país aprovechar recursos y no hemos sabido como país culturizarnos para manejar correctamente las finanzas que pues, se nos proporcionan, ¿no? Es decir,
ahora que tenemos con el Tratado de Libre Comercio la oportunidad de tener un Burger King, Carl Jr., un Denny's, un IHOP, todos estos mercados de allá, de Estados Unidos, una Nike, todos productos americanos y canadienses. Parece ser que hemos olvidado cómo enriquecer nuestra propia economía y pues dejamos de lado, ¿no? Dejamos de lado lo que nos beneficiaría a nosotros como México y empezamos a trabajar más con ellos. No sé por qué, pero a veces al mexicano le gusta más consumir del otro lado que lo que tiene aquí mismo. Excepto en los taquitos de carne asada y de canasta, son muy buenos. Aquí nadie le gana, pero no entran dentro del Tratado de Libre Comercio. Entonces dice, sin embargo, el aumento de precios de México de 598.5, que es lo que veíamos anteriormente, es un promedio de todos los bienes considerados en estimación del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Al acercar la lupa al nivel de los productos genéricos, se aprecia que esta se concentró fundamentalmente en medicamentos, cigarrillos, combustibles y alimentos. Es decir, estas son las 4 áreas donde se enfocó esta encuesta que estamos hablando. Hay muchos otros productos, pero medicamentos, cigarros, combustibles y alimentos son los que principalmente se establecieron se encarecieron en el Tratado de Libre Comercio. Te sugiero que marques estos que estoy recalcando con colores porque es pregunta de examen probablemente, ¿sí? Sigue la lectura diciendo, en los productos o servicios específicos que integran la INPC, sobresalió el aumento de 2.182% en anticonceptivos y hormonales, los analgésicos con un 1.627%, expectorantes y digestivos con 1.525%, gastrointestinales con 1.444% y antigripales con 1.430%. En alimentos, el campeón de los incrementos fue el aguacate. ¿Recuerdan el auge del aguacate en su momento? Pues ese aumentó en 1.991%, tortillas de maíz con 1.436% y la cebolla con 1.366%. Entonces, en estas 4 áreas es que vemos estos ejemplos de cómo afectaron. Voy a tomarme un minuto. Tengo que atender aquí a una persona. Denme nomás 3 minutos en lo que voy y vengo. Listo, ya estoy de regreso. Ok, lo vamos a tomar aquí. Bueno, como les comentaba, voy a volver a compartir esto. Estos productos han sido los que más se encarecieron en estos 24 años del TLC, ¿no? Y de hecho, ese es un tema que sigue vigente para saber cómo vamos a trabajar en el futuro, pero de lo que más golpeó en nuestro tiempo fue, si recuerdan, el aguacate, ¿no? Que fue muy, muy caro en su momento. Otros grupos, como la gasolina, el aceite y lubricantes, en estos 24 años se incrementó en 1.136%, la electricidad y combustibles en 1.006, mientras que los fumadores tuvieron que aguantar el incremento de 1.287%.
por solo citar algunos de los incrementos más significativos. Entonces, es mucho el hecho de que incremente tanto el precio de los productos, ¿no? En esta área. Termina diciendo que, por supuesto, que también en estos 24 años, algunos bienes y servicios, particularmente los vinculados a la telecomunicación y la tecnología, tal es el caso de la larga distancia nacional, cuyo cobro desapareció, mientras que en el servicio de telefonía móvil disminuyó de 12%, las computadoras y los televisores con disminución del 2.4 y 1.6 respectivamente. Por ese lado, la tecnología bajó mucho. Y pues sí recuerdo, ¿no? A veces que solíamos hacer recargas en nuestros celulares o al teléfono que duraban 100, 200 pesos por media hora, una hora de repente y se nos hacían mucho. Decir, wow, puedo hablar por una hora, ¿no? Y nomás me cobran a peso el minuto y cosas por el estilo. Cuando ahora no, tienes un plan que te dura mucho y sin ningún costo extra, ¿no? Puedes llamar al extranjero, puedes llamar a otro país y eso gracias al TLC. Pero bueno, todo depende en qué área te manejas más, ¿no? Porque si estamos hablando de los anticonceptivos y hormonales, a la gente que consumía esto, pues le pegó bastante. El aguacate subió, los analgésicos, expectorantes o descongestionantes o gastrointestinales subieron, pero lo que bajó no fue mucho, pero bajó. Entonces, ahí están los beneficios del TLC, lo que tenemos aquí, televisores. Es una pequeña gráfica que demuestra eso. Entonces, como ven, México ha sido afectado y tristemente, yo, en mi punto de vista muy personal, es tristemente porque cosas tan importantes como los alimentos es lo que se encareció en lugar de que haya disminuido, ¿no? Creo que no hemos aprovechado bien como país eso y mucho tiene que ver el gobierno en el que estamos viviendo. Por eso va la siguiente sección. Ha habido una inflación histórica, obviamente, por año con año se registra esa inflación y mucho ha tenido que ver quién está gobernando en determinado periodo. Lo que tenemos aquí a continuación es una lista de los sexenios, de los tiempos en que ha gobernado diferentes presidentes en México y cómo ha afectado esa inflación año con año. Les voy a compartir cuánto ha sido la inflación anual en cada uno de ellos para que podamos vislumbrar o por lo menos ver cómo afectó el gobierno de cada uno de ellos en esta área en particular, que es la macroeconomía, ¿no? Entonces, en cuanto a inflación anual con el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, que fue de 1970 a 1976, con él la inflación anual llegó a estar a 14.87%. Mucho, bajo, puede ser que no. Vamos a ver otras cantidades que realmente pues van a pegar casi en el cielo. Vayan escribiendo estas cantidades, ¿no? Que están aquí. Con José López Portillo, su inflación anual llegó a ser de 33.26. Después, con el presidente Miguel de la Madrid, su inflación subió hasta 83.51, bastante alto, es decir, casi 3 veces lo del sexenio anterior con él. Carlos Salinas de Gortari es una persona que le dicen el innombrable, ¿no? Por todo lo que pudo haber hecho anteriormente en su gobierno. Pero definitivamente le fue bien en inflación, lo controló con un 15.66, es decir, bajó la inflación anual en su gobierno. Si para algo era bueno, Carlos Salinas era para los negocios a nivel nacional y hizo que se estableciera un poco la inflación, o sea, que bajara, ¿no? En un sentido. Ernesto Zedillo llegó con 21.78 en su gobierno. Subió, pero no tanto como el anterior de Miguel de la Madrid. Vicente Fox Quesada, su inflación anual en todo su sexenio llegó a ser a 4.45, muy, muy bajo. De hecho, manejó bien
ciertos rubros que ayudaron a que la inflación no llegara tan fuerte. Después Felipe Calderón, alias el Botellas, le dicen, llegó a 4.20, también muy bajo. Ha sido los más bajos niveles de inflación que nos han dejado, y eso se le tiene que agradecer porque la inflación es lo que afecta a los precios de nuestros productos, ¿no? Y por último, nuestro querido expresidente Enrique Peña Nieto, el señor de los memes, de todo, llegó a tener 8.59% de inflación. Entonces bajó, lo bueno, qué bueno que bajó, esto es al 2013. Luego vamos a ver cómo nos va en la cuestión del sexenio con nuestro presidente actual, pero por el momento son números que nos dan una pequeña idea de cómo ha fluido la inflación dentro de nuestro país. Definitivamente ha sido muy, muy grande, pero la idea es que podamos vislumbrar más o menos cómo se trabajó todo esto. Entonces, estas son las inflaciones anuales y vamos a anotar algunos puntos acerca de esto. Podemos marcar algunos periodos históricos de la inflación de la siguiente manera. Vamos a escribir lo siguiente con cada uno de estos puntos. Desde la década de los 70, la tasa de inflación, con lo que vimos a la continuación, fue aumentando gradualmente, ¿sí? Desde los 70. Desde aquí empezó a incrementar. Bajó, sí, considerablemente, pero igual no bajó tanto como la primera vez, como inició, ¿no? Este estudio, obviamente ha habido inflación en otros periodos, ¿no? Pero desde que se inició este estudio, la inflación no bajó menos de los 14 en los últimos 3 sexenios que tenemos aquí. Otra cosa que podemos anotar en este pequeño estudio es que en 1988 la inflación alcanzó valores del 114% anual. Es decir, hubo hiperinflación. Desde 1988, desde aquí, es esto que tenemos acá, desde Carlos Salinas de Gortari para acá, alcanzó valores de 114 anual. Entonces, estos son datos de sexenios, de 6 años, pero a partir de ahí, en el 1988, la inflación anual una vez llegó a ser a 114%, y eso se identifica como hiperinflación. Cuando la inflación llega a 100, entonces es una hiperinflación bastante alta, ¿no? Dolorosa para el país. Siguiente punto a considerar. La inflación llegó a disminuir a partir de 1995. Lo que tenemos aquí con Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Bajó, obviamente no lo mejor, pero bajó, que es algo. Entonces, eso ayudó a la economía de México a mantenerse fuerte, ¿no? En lo que cabe. Puede considerar como la macroeconomía. Otro punto, para terminar, son 4. La inflación disminuyó entre el 2002 y 2003 entre el 3% y 5%. Son datos que este artículo nos ofrece y pues que básicamente nos dicen que es lo que pasó en estos sexenios. La idea de que tú conozcas estos grados de inflación es que te des una idea de correlacionar el juego político que hay en la macroeconomía con la afectación en los precios de los productos, ¿sí? Tú seguramente has de saber
ciertas cosas de estos presidentes. A cada uno de ellos los has de conocer por ciertas características. Yo te mencionaba unas como, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari se les dice el innombrable por ciertos movimientos ilícitos que se le adjudican. A Felipe Calderón se le conoce como muy buen presidente económico, sin embargo, dejó un perfil bastante degradado, ¿no? Por su persona, no como presidente, pero por persona. Y pues Enrique Peña Nieto, pues nos dejó México, ¿no? Y ahí hizo lo suyo. Entonces, la idea es que tratamos de relacionar que la inflación va muy ligado con la toma de decisiones políticas. Y nos dejó los memes, profe. Y nos dejó los memes, que es lo mejor. De hecho, siempre veo ese videíto que le hicieron al final, ¿no? De cómo te vamos a extrañar, Peña Nieto, por todo eso. Entonces, es para considerar. Y terminamos con lo siguiente, ya con los últimos minutos que tenemos aquí. Dice, efectos de la inflación. ¿Cómo afecta entonces la inflación dentro de nuestra localidad? Termino con lo siguiente. Aumento en los precios de los alimentos. Voy a ponerlo así. La economía de México está fuertemente integrada en la economía de los Estados Unidos. El impulso de los biocombustibles en Estados Unidos aumentó fuertemente la demanda de maíz, aumentando su precio. Este aumento de precio a nivel internacional del maíz impactó fuertemente en la economía mexicana. También otro caso muy sonado de que el maíz estaba aumentando fuertemente, ¿no? En la economía. Eso da una inflación y una correlación con la pobreza aquí en México. Hasta el 2012, los alimentos aumentaron más que el resto de los productos. Esto tiene importantes implicaciones distributivas porque para las familias de menores ingresos, la participación de los alimentos en la canasta de gastos es relativamente mayor que la de su participación en las familias de mayores recursos. Es decir, que la inflación en México tuvo un efecto redistributivo negativo. La inflación ha golpeado a las familias más bajas de una manera muy fuerte y dice lo siguiente. Los mexicanos por debajo de la línea de pobreza destinaron un 44% de sus ingresos para la compra de alimentos. La FAO, que es la organización de la ONU que se encarga de monitorear la seguridad alimenticia, alertó sobre la preocupante situación de México en este sentido. Es eso, la inflación golpea la canasta básica y por tanto golpea el bolsillo de los mexicanos y pues nos vemos obligados a trabajar más o a sacar otras ideas para obtener más ingresos. Por último, la política económica debería concentrarse en aumentar la oferta local de bienes agropecuarios, logrando una mayor seguridad alimentaria que no deje a los mexicanos, en especial a los sectores menos adinerados, librados a la suerte de las fluctuaciones internacionales de los precios de los alimentos. Esta es una política de largo plazo cuyo resultado se vería, en caso de llevarse adelante correctamente, solo dentro de varios años. Es lo que ha afectado a la inflación y realmente es algo que debemos de considerar hoy 2020. Estos datos son desde el 2012, hace 8 años, pero siguen golpeando y no ha habido una toma de decisiones como tal para hacer lo que se estima, ¿no? De hacer realmente que el mexicano pobre con el mínimo de sueldo pueda disfrutar realmente, ¿no? El salario mínimo ahorita está en 123 pesos y realmente eso no es nada como para poder disfrutar o tener una vida digna realmente. Es difícil vivir así. Entonces, la inflación, entre muchas otras cosas, ha sido un factor que ha golpeado eso. Por eso, como tarea, se te pide hacer otra síntesis del tema con tu conclusión, utilizando palabras personales como yo y mí para este tema, ¿no? Va a venir eso, va a venir también a plataforma un pequeño artículo para que lo lean. Me faltó, eso es por mí, me faltó compartirles un ejercicio del balance general. No lo envié, se me pasó por completo. Bueno, una vez sí lo pensé, pero lo dejé pasar y se me olvidó después. Entonces, lo voy a volver a subir para que esté en la plataforma. Entonces, son 2 síntesis que se te van a pedir con este y un artículo que voy a subir ahí y un ejercicio. Aparte de estas 3 tareas, pues te toca repasar las 2 guías
para el examen teórico que van a tener el siguiente sábado. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, pues está ahí el grupo o de manera directa me pueden escribir. ¿Les parece? Ya la siguiente semana vamos a empezar a llevar un poco más práctica las cosas porque pues vamos a empezar a ver estados financieros y cómo los vamos a reexpresar, ¿no? Ya un tema más práctico ahí. Cualquier cosa, estamos en contacto y hasta aquí voy